Es de empate. Llega un nuevo capítulo de Desde la Tribuna con el DT José Valenzuela para hablar de Venezuela. Sí. Wow. Si bien es cierto que Venezuela ha sido trending topic. Un país que necesita tanta alegría y su selección deportiva no se la da. Bueno, por lo menos en fútbol. Venezuela sigue sin ir y asistir a una Copa del Mundo. La oportunidad de oro era esta, señoras y señores. La FIFA amplía el número de participantes de 32 a 48 selecciones. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que ahora de Sudamérica, en vez de clasificar 5, 4 y 1 por el wild card, clasifican 7, 6 y 1. Estamos hablando de unas eliminatorias que son 10 equipos, que son las eliminatorias con los partidos más difíciles. No la que tiene el método de clasificar más difícil necesariamente, porque cuando clasifica un 50 y ahora un 70%, es que clasificar es bastante cómodo o es asequible, por decirlo de alguna manera. Pero sí, los partidos dentro de la eliminatoria tienen un mayor nivel de dificultad que cualquier otra, ¿me entiendes? Porque el suelo de los rivales es bastante alto, ¿no? Si bien no hay tantas selecciones potentes como en Europa, tampoco hay tantas selecciones malas como Europa o Luxemburgo, San Marino, etcétera, etcétera. Fíjense ayer cómo Bolivia le gana a Brasil, por ejemplo. Nunca vamos a ver a San Marino ganarle a Inglaterra, nunca en la vida. Entonces, ¿qué sucede con Venezuela? Venezuela arrancó bien, por decir la eliminatoria, y luego tuvo una especie de bache donde empezó a perder partido y se fue complicando cada vez más. Los venezolanos empezaron a ilusionarse, y es válido ilusionarse. De 10 clasifican 7. Chile en un pésimo momento de forma. Perú en un pésimo momento de forma. Ni los chilenos ni los peruanos van a ir al mundial y ni siquiera pelearon por un cupo, quedaron 10º y 9º. Selecciones que últimamente nos tenían acostumbrados a asistir a Copas del Mundo. Chile en 2010 y 2014, Perú en 2018 y 2022. Por ende, estamos viendo que esas dos selecciones no tuvieron bien. Eso es otro punto a favor de Venezuela. Tenemos dos. Hay más participantes y hay dos selecciones que históricamente son mejores que Venezuela y que están en un pésimo momento de forma. Entonces, Venezuela se iba a jugar ese 7º lugar con la selección de Bolivia. Entrando a esta fecha de eliminatoria, Venezuela estaba un punto por encima de la selección de Bolivia. Venezuela teniendo que enfrentar a Argentina y Colombia. Y el caso de Bolivia teniendo que enfrentar a Colombia y Brasil, es decir, un calendario sumamente complicado. Ambos pierden su primer partido y luego, en el último partido, termina pasando lo peor que le podía pasar a Venezuela. Sí, porque todos pensábamos que Venezuela iba a ganar su partido. Todos pensábamos que en ese estadio, totalmente repleto, totalmente lleno, íbamos a ver la victoria más significativa en la historia de la selección de Venezuela, y no fue así, en gran parte porque se enfrentó a su máximo rival deportivo histórico, Colombia. Sí, como los dominicanos y los puertorriqueños competimos en todo, da igual el deporte, hay competencia. Como podríamos decir los españoles y los franceses también, como los estadounidenses y los canadienses, así son también los brasileños y los argentinos, así son los colombianos y venezolanos, que no solamente compiten en un deporte, sino en todos. Y en el fútbol, más allá de que sabemos que Colombia es superior, Colombia quería ganarle a Venezuela. Colombia quería meterle el cuchillo y propinarle la derrota más dura en la historia de la Vinotinto, y vaya que lo hizo, porque salió con Luis Díaz de titular. Una Colombia ya clasificada, salió con James Rodríguez de titular. Salió con Luis Javier Suárez, que de él vamos a hablar más adelante. 4 goles para el exjugador de Granada y del Marsella de titular. Salió con Richard Ríos, de los mejores jugadores colombianos de los últimos años, de titular. Colombia salió a ganarle a Venezuela, para que en un estadio totalmente repleto, más de 40.000 personas alentando a la Vinotinto, como dijo Daniel Araujo, que esperan una victoria, algún tipo de alegría, en un país que ha pasado por tanto, poder ver a la Vinotinto clasificarse a una Copa del Mundo. Y le metieron 6 goles a Venezuela. Yo creo que este partido, los 4 goles de Luis Javier Suárez, que pasó por el Granada, ahí para mí fue su mejor momento, luego por el Almería, etc. Pero que ayer fue el partido de la vida de Luis Javier Suárez, que toda la vida lo van a recordar en Colombia, Daniel, pero que sobre todo, que toda la vida lo van a recordar en Venezuela y también en Bolivia.
En Bolivia le deben estar haciendo una estatua a Luis Javier Suárez porque sí, no era suficiente que Venezuela perdiera, pero si Venezuela perdía y Bolivia ganaba, ni siquiera empataba, no, tenía que ganar a Brasil, conmemoraba la historia y Bolivia pasaba y eso fue lo que pasó. Perdió Venezuela de forma vergonzosa, Bolivia ganó su partido con un penalti muy dudoso, pero que viéndolo bien, hay argumento para pitar penalti, error de Bruno Guimaraes y fíjate a quién le gana Bolivia. Le gana a Brasil. ¿Quién le iba a decir a los bolivianos que para clasificar al wild card de la Copa del Mundo tenían que ganarle a Brasil? Lo terminaron haciendo el partido más importante en la historia de Bolivia. El partido más importante en la historia de Bolivia fue ese partido que pasó recientemente entre Bolivia y Brasil y sobre todo el partido más doloroso en la historia de Venezuela. Bocha Batista, que llegó con buenas ideas, pero va a terminar siendo la cara del fracaso más importante en la historia del fútbol venezolano. Sí, porque una cosa es tú quedar eliminado de las eliminatorias mundialistas en la jornada 10, de 18 que se juegan, y otra cosa es que ya haya una ilusión, que estés a un paso y que la imagen final sea los 6 goles que te meta tu máximo rival, tu vecino, los colombianos. Y que encima te lo quite Bolivia, que es la selección más débil. No fue Chile, no fue Perú, fue Bolivia. No fue la Uruguay. pregunta es, Daniel Araujo, ¿volverá Venezuela en un futuro a tener una oportunidad tan clara para clasificarse a un certamen mundialista? ¿Qué tú crees? Lo dudo y fíjate que me da pena. ¿Por qué? Porque no por Venezuela como tal, sino por un Salomón Rondón que ha estado al pie del cañón y nunca le dijo que no a la selección venezolana. Por un Joseph Martínez, que es de los jugadores que mejor legado ha dejado en el fútbol de la MLS y que ayer estuvo a punto de marcar un gol de chilena y que Venezuela pudo haberlo ganado el día de ayer. Pudo haberse ido 3-2 antes del descanso. Pero luego, el segundo tiempo, le mete un auténtico rodillo a la selección de Colombia. Y me da pena por ese tipo de jugadores. Por Rondón, por Soteldo y sobre todo por Joseph Martínez, ¿no? Es una pena, pero al final de cuentas, tanto nadar para morir en la orilla. Lástima por los hermanos venezolanos, que aquí hay muchos. Y enhorabuena a los bolivianos, que acaban de concretar el hito más importante en la historia de su fútbol.